Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 24 de agosto de 2021 y esto es La Contracrónica. Dentro de 2 días, el 26 de agosto exactamente, este mismo jueves, los presidentes de los principales bancos centrales se reunirán en Jackson Hole. Jackson Hole es una localidad de Wyoming, del estado de Wyoming, en el corazón mismo de las montañas rocosas. La cita, que tiene carácter anual, se reúnen todos los años allí desde hace ya muchísimo tiempo. Creo yo que algo así como 40 años llevan los banqueros centrales reuniéndose en verano en Jackson Hole. Bien, pues esta cita es muy esperada en el mundo financiero porque de ahí, especialmente de lo que diga el gobernador de la Reserva Federal, saldrá mucha información muy valiosa. El año pasado se celebró de manera virtual, este año también será de manera virtual por el tema de la pandemia, y a pesar de la voluntad que le pusieron los participantes, la realidad se ha reído de los pronósticos que hicieron. La inflación ha repuntado, especialmente en Estados Unidos, de un modo un tanto preocupante. Las economías del primer mundo se han endeudado muy por encima de lo previsto y aún falta por saber en qué consistirá el objetivo de inflación simétrica del 2% anunciado por el Banco Central Europeo. La inquietante sensación de impotencia monetaria se ve agravada además por la propagación de la variante Delta del coronavirus por distintas partes del mundo, que amenaza con subir todavía más los precios y deprimir el crecimiento mundial. La política monetaria no puede hacer mucho para evitar, por ejemplo, el cierre de los puertos debido a brotes de COVID inesperados, como el que sucedió en la terminal china de contenedores de Ningbo Zhoushan el pasado 11 de agosto, ni, por ejemplo, por la aplicación en Australia y Nueva Zelanda de nuevas restricciones y confinamientos. En Estados Unidos, la confianza del consumidor se ha desplomado en la primera quincena de agosto y no ha sido precisamente por falta de estímulo monetario. El desafío más peliagudo que ahora enfrentan los bancos centrales es cuándo y cómo revertir el último año y medio de flexibilización cuantitativa, que es la compra de bonos a largo plazo empleando dinero recién creado. Según las previsiones actuales, los balances de los bancos centrales de los países ricos habrán alcanzado un tamaño descomunal, un tamaño combinado de 28 billones con B de dólares para finales de este año, de los cuales 2/5 partes son atribuibles a las flexibilizaciones realizadas durante la pandemia. Nos encontramos, por lo tanto, ante un efecto trinquete de proporciones ciclópeas. El endeudamiento, como vemos, va solo en una dirección y nunca remite. Creció de manera alarmante tras la crisis de 2008 y no ha ido hacia atrás. Para esto, los banqueros centrales seguramente no tengan respuesta y quizá tampoco la estén buscando. Como sucedió hace ya una década, se ha abierto un sustancioso debate sobre las llamadas quantitative easings o flexibilizaciones cuantitativas, la traducción que se hizo al español hace ya unos años cuando se inventaron esto. Los bancos centrales lo tienen claro. Para ellos no hay debate posible, es lo que es y va a seguir siendo así. No quieren que falte la liquidez en ningún momento y creen que hacen falta estímulos económicos continuos. Y ellos ponen de su parte, y su parte es la verdad importantísima. De lo contrario, creen que la economía se hundiría y ya no sabrían qué hacer para reanimarla. Hicieron una lectura muy concreta de la crisis del año 1929 y no hay manera de sacarles de ahí. Yo y como yo, mucha gente que entiende de esto mucho más que yo, no lo tenemos tan claro. No tenemos tan claro el relato que distribuyen, lo hacen además a granel desde los bancos centrales. Lo distribuyen y se lo compran infinidad de economistas y, por supuesto, muchísimos periodistas. Yo la verdad es que no termino de ver la necesidad de colocar una millonada, más que millonada habría que ponerlo con B, una billonada en bonos del Estado todos los días, así de lunes a domingo, cuando el mercado está tranquilo y la economía va poco a poco recuperando el tono anterior a la pandemia. Es cierto que todavía estamos por debajo de cómo estábamos allá por el mes de febrero de 2020, pero también es cierto que la pandemia no ha terminado. Estamos terminándola, pero en el primer mundo especialmente, donde la vacunación va muy avanzada y los fallecimientos, hospitalizaciones, etcétera, han caído en picado y por lo tanto ya no son necesarias las restricciones y los confinamientos de otra época, es decir, de hace año y medio. Esto ha hecho que la gente vuelva a salir a la calle,
se haya reactivado el consumo en mayor o menor medida y las cosas vuelvan por donde solían, sí que de manera natural, sin que haya ningún político ni ningún banquero central pidiéndolo. La realidad es que hoy por hoy están tanto en la Fed como en el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, en fin, los principales bancos centrales del mundo, están presos del propio monstruo que soltaron hace años y que ya no saben cómo volver a encerrar. La Reserva Federal teme que suceda como en 2013, cuando Ben Bernanke sugirió en aquel entonces no muy alto, lo recuerdo a la perfección aquel verano, que quizá minoraba, un poquito, no demasiado, y además lo puso en condicional, que quizá minoraba la compra de bonos federales. Es decir, que iba bajando el ritmo de la flexibilización cuantitativa. Bien, esto recuerdo que le dio un sacudón tremendo a los mercados y creó un pánico general que ya se extendió durante meses. Bernanke fue el inventor, de hecho, de estas flexibilizaciones cuantitativas que fueron polémicas desde el primer momento. Polémicas al menos entre una minoría de economistas que dijeron que eso era un disparate y que venían para quedarse. Otros dijeron que eran un buen invento, pero aplicado en aquel momento tan especial y que tan pronto como ese momento se acabase, pues habría que retirarse. Y otros pensaron que directamente era el descubrir la máquina perfecta para fabricar oro. Es decir, que por fin los banqueros centrales habían conseguido el viejo sueño de la humanidad, el de los alquimistas, de fabricar dinero desde la nada. Hasta para el nombre, si nos fijamos, dieron, en lugar de llamarlo alquimia, que hubiera sido lo propio, hasta para el nombre dieron un circunloquio que buscaba tapar lo que estaban haciendo, porque si se lo explicaban a la gente así de primeras, la gente iba a echarse las manos a la cabeza. Solo en el primer año eso de flexibilización cuantitativa hay que explicarlo, no se explica por sí mismo, vamos, ya lo digamos en español o en inglés. La verdad es que si a alguien le decimos, alguien con conocimientos de economía, no estoy hablando del primero que encontremos por la calle, no sabría a qué nos estamos refiriendo. Bien, solo en el primer año y medio, esto vamos a hacer historia, entre finales de 2008, sería noviembre y diciembre de 2008, hasta mediados de 2010, Bernanke creó casi $1,5 billones, billón con B, lo que conocen ahí en Estados Unidos como, bueno, los países de habla inglesa como trillion, que está mal traducido al español como trillón, pues dedicó ese dineral, ese $1,5 billones, para comprar activos bancarios y bonos del Estado. El Banco Central Europeo, que en todo lo malo siempre sigue a la Fed, no tardó en seguirles. Fue entonces, un poco después, en 2012, cuando Mario Draghi, aquel entonces hoy primer ministro de Italia, bueno, aquel entonces era gobernador del Banco Central Europeo, pronunció aquella frase mítica de whatever it takes, es decir, que haría lo que hiciese falta, lo que estuviese en su mano, para sostener la moneda única, para sostener el euro. Eso lo dijo exactamente en julio del año 2012 y en la eurozona empezaron a mutualizarse deudas entre los Estados miembros a toda velocidad. Vamos, que la situación, si se la cuentan concretamente a los del Bundesbank, estamos en 2021, pues se la cuentan en 2011, hace justo 10 años, en el verano de 2011, que iba a estar actualmente así, no se la hubieran creído, vamos, se hubiesen retirado a una casa de los Alpes y hubiesen abandonado la profesión. Pero es que en aquel entonces se dijo de nuevo, como siempre, que esto era temporal, que no iba, que era una cuestión momentánea de aquel verano para sostener el euro, para evitar que la gente se quedase sin empleo, eso lo decían mucho en Estados Unidos, para evitar que cayesen los grandes bancos, etcétera. Todo iba a ser temporal, pero temporal de semanas, de meses como mucho. Bien, desde entonces, sí han pasado de esto ya 10 años, más de 10 años, desde que empezaron las flexibilizaciones cuantitativas, la fiesta no ha concluido y ha pasado toda esta cantidad de tiempo. En Estados Unidos, de Bernanke ya nadie se acuerda, vamos, que yo creo que puede volver a salir a pasear por la calle y nadie le pararía, y el que le pare probablemente sea para tirarle un huevo, un tomate. Y tras él ya vino Janet Yellen, de esta sí se acuerdan porque es que sigue en la televisión, hoy es flamante secretaria del Tesoro, nombrada por Joe Biden, y desde febrero de 2018, hace ya más de 3 años y medio, Jerome Powell es el gobernador de la Reserva Federal. Powell antes de eso había ejercido de subsecretario del Tesoro con George Bush padre, no con George Bush, no Walker Bush. Bueno, pues había ejercido en los años 90 con Bush de subsecretario del Tesoro. Como vemos, el Tesoro y la Reserva Federal están mucho más interconectados de lo que debería o de lo que sería recomendable. Solo así se entiende un disparate como este de la flexibilización cuantitativa, que han mantenido desde entonces como
Pues como una herramienta de política monetaria más. Eso es lo más trágico de toda esta historia. Hoy por hoy, con los tipos en negativo, porque es que están en negativo, y más teniendo en cuenta cómo se ha disparado la inflación en Estados Unidos, es la principal herramienta de política monetaria. Es el único arma genuino que le queda ya al Banco Central. Podríamos llegar a entender, para que veáis que no soy un fanático maximalista, ni mucho menos, podría llegar a entender, siendo extremadamente generoso, eso sí, que en circunstancias muy especiales, y todos más o menos sabemos cuáles son las circunstancias muy especiales, porque a partir de aquí ya se relativiza y cualquier cosa es circunstancia especial. No es que este año ha habido un huracán, es una circunstancia especial y hay que ponerse a crear dinero como locos. No es que este año, qué sé yo, los Yankees de Nueva York han ganado la liga, hay que ponerse a crear dinero como locos. No es que este año hemos cambiado de gobierno, no, a que al nuevo no le falte, hay que ponerse a crear dinero como locos. No, eso no son circunstancias especiales. Circunstancias especiales fue lo de la primavera del año pasado, muy especiales, históricas, caray, no nos encontrábamos con una pandemia de estas dimensiones desde hacía 100 años, desde la gripe del 18, vamos. Que en unas circunstancias así, con la pandemia paralizando de golpe la economía de una manera imprevista, completamente inesperada, se puede llegar a entender que los bancos centrales tomen medidas también extremas. Entre ellas, pues la de comprar deuda pública en grandes cantidades. Pero es que ahora, en agosto de 2021, a año y medio de aquello, la economía no está paralizada. Al contrario, en algunos países, como Estados Unidos, la economía está sobrecalentada, que es algo muy distinto. No parece tener mucho sentido seguir echando carbón a la caldera. Que va a ser una locomotora, ha alcanzado ya su máxima velocidad y ha empezado la locomotora a bambolearse de un lado a otro. Lo que haces es que le retiras calor a la caldera, no le metes más. Así que lo suyo, dicho esto, ya sea en Jackson Hole o en cualquier otro lugar, puede decir en Washington sin ningún problema, donde sea, desde su casa de veraneo, es que Powell, Christine Lagarde y compañía expliquen por qué siguen flexibilizando. Eso es lo primero que tienen que hacer, explicarlo, qué aporta a la economía estas flexibilizaciones sistemáticas. ¿Qué utilidad tiene eso? Más allá de calentar la máquina sin ninguna necesidad. Una de las razones por las que Estados Unidos registra un aumento de precios tan problemático como el de los últimos meses, el último dato que tenemos es un 5,4% interanual en el mes de julio. Hay preocupación genuina por esto. El otro día un contraescucha llamaba desde allí, desde Estados Unidos, hablándonos precisamente de esto, de cómo habían crecido los precios de una manera desproporcionada y desde luego no esperada. Bien, una de las razones que explica esto es que la Fed no hace más que meter dinero en el mercado. Dinero nuevo que crea para que el Estado federal pueda seguir gastando sin límite. Pero es que aparte de las tensiones inflacionistas que ya tenemos en los Estados Unidos, se pongan como se pongan, son los mismos que hace no tanto, solo 4 meses, decían que la inflación empezaría a remitir este verano. Vamos, ahí está la hemeroteca para demostrarlo. Hice yo un programa sobre este tema de la inflación antes del verano, bueno, en plena primavera, qué caray. Y ahora no, tranquilos, que aquí no pasa nada, que esto es un calentoncito mínimo porque la gente acaba de salir de casa y entonces había pospuesto compras y quería comprarse una nueva ranchera y ya por fin se la ha comprado, o cerrar la compra de una nueva casa, o qué sé yo, quemar la tarjeta de crédito en un centro comercial, pero esto evidentemente en verano ya habrá pasado. No ha pasado, al contrario. Bien, aparte de las tensiones inflacionistas que, ojo, están empezando a verse también en Europa, además acrecentadas por la subida del precio del petróleo y la subida del precio del gas, que está carísimo. En el caso de España en concreto, de Alemania, la factura de la luz se ha puesto por las nubes, porque en el caso de España es muy dependiente del sistema gasista. Bien, aparte de esto, de estas tensiones inflacionistas, está el problema de los balances de los bancos centrales que están inflados. Esto es una amenaza para la estabilidad de las finanzas públicas. Las compras de bonos a largo plazo, lo que se hacen es pagarse mediante la creación de reservas en el Banco Central. Tiene efectivo electrónico que lleva un tipo de interés. Si los banqueros centrales necesitan subir los tipos de interés para combatir la inflación, el servicio de las nuevas reservas será mucho más costoso. Como los bancos centrales no dejan de ser propiedad de los estados, son de hecho propiedad de los estados, son instituciones estatales,
Cualquier sobrecarga recaerá en última instancia encima de los hombros de los contribuyentes. Luego, yo creo que pocas razones hacen falta más para poner fin cuanto antes a las flexibilizaciones cuantitativas. Pero antes no estaría de más que reconociesen, primero que lo explicasen, como decía antes, y luego que reconociesen las limitaciones que tiene, que son obvias, y las consecuencias de esta herramienta a la que le han agarrado tanto gusto. Y digo herramienta porque lo que iba a ser en origen una una medida temporal, radical pero temporal, se ha terminado convirtiendo en una herramienta de política monetaria, pues le han agarrado un gusto tremendo. Para ellos es muy cómodo, claro, porque les da poder, mucha potencia de fuego, porque pueden crear tanto dinero como deseen, sin que nadie les señale, ni se lo eche en cara. A fin de cuentas, todo es por una buena causa. Es para que la administración, el Estado, no se quede seca y tenga que reducir gasto. Eso puede ser horroroso, o subir los impuestos. Aquí es la administración la que debería tener una visión mucho más sensata de sus propias finanzas y de la sostenibilidad de las mismas. Pero para eso tendrían que entender antes que no deben gastar más de lo que ingresan, así por principio, aunque puntualmente en circunstancias muy especiales puedan llegar a hacerlo. Es decir, que esto de gastar, de generar déficit por sistema, como es la norma, haya pandemia o no haya pandemia, es lo que deberían revisar seriamente. Y los bancos centrales, una de sus misiones debería ser recordarlo de vez en cuando. Aunque claro, no están precisamente ellos para dar lecciones de nada. Jerome Powell, por ejemplo, cada vez que arranca una de sus comparecencias ante la prensa, para anunciar algún cambio en los tipos de interés, recuerda que están firmemente comprometidos con los objetivos de política monetaria que les ha dado el Congreso. Es decir, que él se limita a hacer su trabajo. ¿Cuáles son esos objetivos? Según él, y además utiliza este orden, son conseguir el máximo empleo, el máximo nivel de empleo, y seguido de la estabilidad de precios. Lo segundo a la vista está que no lo está logrando. Lo primero parece que sí, pero esto también habría que ponerlo en cuarentena, porque en Estados Unidos ya había pleno empleo antes de la última gran flexibilización, la del último año y medio, que ha sido brutal, pues la de la pandemia. Powell es el responsable directo de la desproporcionada respuesta monetaria a toda la desaceleración económica inducida por la COVID. La Fed ha comprado, es que solo decirlo se le ponen a uno los pelos como escarpias. La Fed ha comprado más de 4 billones de dólares en activos durante la pandemia. Esto es el equivalente al 18% del PIB de Estados Unidos. Esto ha dejado, como podemos ver, pues un juego de niños, lo que Bernanke hizo durante la crisis financiera del año 2008 y posteriores. Para sus partidarios, gracias a eso, Estados Unidos se ha salvado de una catástrofe económica segura, más de una catástrofe económica de gran envergadura, equivalente a la de una guerra. Para sus críticos, lo único que está haciendo es, pues lo que está haciendo, devastar el valor del dólar. Ahí tenemos la inflación. La inflación es la pérdida de valor de la unidad monetaria y no mucho más, al tiempo que da pan hoy y garantiza el hambre para mañana. Con todos esos méritos, muchos dan por hecho que Joe Biden le confirmará en su puesto dentro de unos meses. Su mandato de 4 años como presidente finaliza ahora, en febrero de 2022. Vamos, que le quedan 6 meses. Se espera que Biden anuncie en las próximas semanas si renovará o no renovará el mandato de Powell o buscará otro o a otra. Esto, si lo hace pronto, daría tiempo al mercado para prepararse para el cambio y a los periodistas para que vayan preparando el perfil y el perfil personal, ¿no? Para que vayan alabándole y diciendo que el siguiente o la siguiente es estupendo, pues siempre hacen lo mismo. Si su intención es reemplazarle, que es una posibilidad, en el ala izquierda del Partido Demócrata preferirían un presidente del Banco Central, un gobernador del Banco Central que sea más duro con los bancos. Acusan a Powell de ir desmantelando lentamente la regulación destinada a hacer del sistema financiero algo más seguro, ¿no? Sí, cierto, más seguro, pero también mucho más rígido. Hay una mujer, Lael Brainard, es una economista que fue subsecretaria del Tesoro con Obama. Como veis, la Fed y la Secretaría del Tesoro están íntimamente relacionadas. Pues esta Brainard se opone a suavizar los límites de apalancamiento de los bancos. Esta es la candidata preferida de la izquierda del Partido Demócrata.
Brainard, por cierto, está ahora en el Consejo de la Fed. Pero vamos, la mayor parte de analistas cree que Powell tendrá un segundo mandato. Los mercados de apuestas, y ya sabéis que en Estados Unidos se apuesta por todo, le asignan un 85% de probabilidad de ser renominado por el presidente. Como decía antes, méritos ha hecho unos cuantos. La mayor parte de los demócratas y de los republicanos creen que ha hecho un trabajo excelente en circunstancias dificilísimas. La economía se está recuperando y las acciones están cerca de máximos históricos. Ambas cosas no creo que sean atribuibles a Powell ni a la Reserva Federal, pero bueno, vamos, que no ve la necesidad de cambiarle. Si le deja Biden, pues volvería a la normalidad, es decir, a mantener en la Reserva Federal al gobernador que ha nombrado su antecesor. Eso lo rompió Trump en 2018 cuando no quiso renovar a Janet Yellen y nombró a Powell, que ahora en febrero cumplió 3 años en el cargo. Si echamos la vista atrás, se distinguen 3 fases en el mandato de Powell, de estos 3 años y medio. La primera fue antes de la pandemia, y su logro más notable en esta primera fase fue de índole político, no monetario. La Fed decidió subir los tipos de interés a pesar de que Trump quería bajarlos. Bueno, Trump no se cayó, evidentemente, y criticó la decisión de Powell. Con muchas ganas, además, lo hizo públicamente. Powell esencialmente le ignoró y dejó caer que el presidente no podía despedirle, que hasta que no acabase su mandato él estaba blindado. La cosa, afortunadamente, no fue más allá, evitó enfrentarse directamente con Trump. Luego, cuando la inflación bajó en 2019, la Reserva Federal cambió de marcha y recortó los tipos de interés, y los mantuvo bajos incluso cuando el desempleo disminuyó a niveles que los economistas creían que podían crear presiones alcistas en los precios. Que haya mucho empleo no significa que vaya a haber inflación. La inflación se genera cuando se crea dinero de la nada. Y no hay mucho más. Creo que si a estas alturas no lo saben detectar, que la gente trabaje es bueno. Y que la gente compre y ahorre, invierta, etc. Pero que lo haga con dinero lo más de verdad posible. La segunda fase coincidió con el inicio de la pandemia. Cuando la economía estadounidense se detuvo de golpe en marzo de 2020, las acciones de la bolsa se desplomaron y bueno, el crédito quedó congelado. Fue aquel eclipse que tuvimos en la segunda mitad del mes de marzo de 2020. Powell diseñó entonces un rescate masivo, recortó los tipos hasta cero y bueno, se puso a comprar activos como un poseso, no solo bonos del tesoro y valores respaldados por hipotecas, también, y esto por primera vez, bonos corporativos. En 3 meses, los activos de la Fed habían aumentado en 3 billones de nuevo con B de dólares. Esa es la segunda fase. La tercera es la actual y también es la más polémica. Muchos de los que aplaudieron el estímulo de la Fed durante las peores semanas de la pandemia creen que debería parar ya y que no fuese más allá, dedicar unos 120.000 millones de dólares al mes a comprar activos, la verdad es que no tiene mucho sentido. Y además puede crear muchísimos problemas cuando la inflación supera el 5%, como es el caso ahora. En este punto, haga lo que haga, traerá consecuencias directas para él y así en general para toda la economía. Si no hace nada, o si levanta el pie poco a poco del acelerador, el mercado seguirá sobrecalentándose. Si decide dar un volantazo, invertir la marcha, el mercado lo acusaría en el acto y eso haría caer las bolsas. Más o menos lo que le pasó a Bernanke, allá por el año 2013. A ver si hay suerte y Powell nos saca de dudas esta semana. Lo de Jackson Hole empieza el jueves, pero Powell no dará su discurso hasta el viernes. Este año, como os decía antes, se hará también esta reunión de forma virtual, pero eso no quita ni un ápice de importancia al simposio en sí, que es como se denomina. ¿Qué dirá Powell? Pues la verdad es que no tenemos ni idea. Algunos esperan que anuncie una reducción en la compra de activos y que anuncie también la subida de los tipos de interés, pero ojo, esto es una simple conjetura de los enterados. Hay enterados en todos los ámbitos también y muchísimos en el financiero. Igual no hace nada de eso. Todo lo más que sabemos es que desde el año pasado dice que su función es mantener una inflación del 2% a largo plazo y que haya pleno empleo. También ha prometido que la Fed no subirá los tipos hasta que la inflación baje al 2%. Y se prevé que la inflación se mantenga por encima del 2% durante algún tiempo. No sabemos cuánto, pero durante algún tiempo. Si la inflación persiste, que es lo más probable, y se termina trasladando a los salarios en los próximos meses, ya estaríamos en una historia diferente.
Pero todos están convencidos dentro de la Fed que lo de la inflación es temporal, como hace unos meses, fruto del calentón pospandémico. Ya veremos si están en lo cierto en diciembre o en febrero del año próximo. Si se equivocan, tendrán que actuar de manera mucho más drástica el año que viene. Habrán aplazado el problema, algo que, por lo demás, vienen haciendo desde hace más de 10 años. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Miguel, que nos habla sobre el programa que hicimos ayer, Fabián y yo, sobre esto de los Estados-nación. Hola, Fernando. Te mando esta nota de audio para comentar sobre el programa que grabaste con Fabián y hablasteis entre otros temas sobre el Estado-nación. Fabián creo que era un poco pesimista en cuanto a que comentaba que el Estado-nación pues tiende a cada vez ser más fuerte, a hacerse más grande, a la armonización fiscal, a que perdamos libertades, a todos los temas, a introducir todos los temas identitarios y bueno, quería dar un contrapunto más optimista, dado que recientemente he terminado un libro que se llama The Sovereign Individual, que lo recomiendo, y bueno, este libro se escribe a mediados de los 90 y la premisa fundamental es que con el cambio de era hacia la era de la información, pues predice el colapso del Estado-nación. ¿Vale? Es un libro complejo y no voy a entrar ahora a comentar todos los detalles, pero así en resumidas cuentas, pues dice que disminuyen las economías de escala de la protección y abre la posibilidad pues de que se creen ciudades autónomas independientes, ¿no? Habla también pues del trabajo en remoto, de la economía digital, de las monedas digitales. Esto ya te digo a mediados de los 90, ¿no? Pues el hecho de tener un sistema monetario descentralizado, inmutable, como puede ser Bitcoin. Yo creo que hay una oportunidad de que nos independicemos del Estado, ¿no? También, por último, hay una cuenta en Twitter muy interesante de un señor que se llama Balagis y que habla mucho también sobre este tema y sobre las comunidades virtuales que también vendrían a sustituir al Estado-nación, ¿no? Por lo demás, nada, me encanta tu programa y un fuerte abrazo. Hasta luego. Pues a ver, Miguel, desde el punto de vista financiero el Estado-nación cuenta con una salud excelente. Hace 100 años ni en sueños hubiesen imaginado que nos iban a privar de la mitad de lo que producimos a cambio de una serie de servicios que por lo general son muy mejorables y en algunos casos directamente pésimos. En Europa, al menos, la sanidad o la seguridad son aceptables, pero en Hispanoamérica ni siquiera eso. El mundo además está estructurado en torno a Estados-nación. Hay estados plurinacionales, como la India, por ejemplo, o Filipinas, pero siempre están sometidos a la tensión de que el gobierno de turno trate de afianzar y ampliar su poder sobre el grupo lingüístico mayoritario, como está pasando ahora con Narendra Modi en la India o con Rodrigo Duterte en Filipinas. Lo que se ha perdido el Estado-nación es cierta legitimidad que tenía hace un siglo. La idea romántica de que los hablantes de un mismo idioma tienen que formar un Estado no tiene ya la misma fuerza que en el año 1870 o 1920, salvo entre los nacionalistas regionales europeos, eso sí. Estos han llegado tarde a esto, han llegado con retraso e insisten en que lengua y Estado han de coincidir. A la vista está que no coinciden, en tanto que, no sé, el español, el francés, el alemán o el inglés lo hablan millones de personas en estados diferentes sin que pase nada. De hecho, y esto ya es una opinión mía, no hay cosa mejor que un Estado plurinacional. El gobierno puede crecer hasta cierto límite y no puede emplear la mística nacional para agrandar su poder. Habría además que plantearse si la lengua es el único marcador nacional. Evidentemente no lo es. Hay otros elementos, como la religión o ciertas tradiciones compartidas. Sucede que al final, dentro de todos nosotros habitan varias nacionalidades que conviven armoniosamente, pero el Estado-nación solo admite una, que es la de curso legal, la del pasaporte. El Estado-nación es excluyente, es el nosotros frente a ellos, y eso en un mundo cada vez más conectado, con más gente moviéndose y asentándose aquí y allá, con muchos matrimonios internacionales, pues empieza a perder apoyos y legitimidad. Bien, eso es lo que trataba de explicar ayer en el programa que hice con Fabián. Bien, seguimos con Catriel, que es de Argentina, que nos habla de la patria peronista. La nacionalidad la definimos a través del corazón. ¿Qué es ser argentino? En mi caso tengo nacionalidad italiana y argentina, y podría haber optado por la ciudadanía austríaca. ¿Por qué tengo la ciudadanía
italiana, porque mi padre, como militante peronista, la tramitó para que los militares en el 76 no se lo lleven o no lo chupen, o si se podía refugiar a la Embajada de Italia en el caso que lo persiguieran. No opté por la ciudadanía austríaca, en el caso de mi madre, porque todavía no estaba Austria dentro de la Comunidad Económica Europea. Entonces, mi papá tenía la italiana, mi mamá la austríaca, por si nos venían a buscar los milicos en un Falcon verde, podíamos rajar a la embajada. Yo me crié pensando y luchando por el peronismo. En realidad no me considero ni argentino, ni italiano, ni austríaco, ni siquiera cristiano, me considero peronista, porque de chico me crié viendo la lucha de los peronistas por poder liberar la patria, conservar el poder, luchar contra los militares, luchar por los derechos humanos, luchar por el pueblo. Mi estampita más sagrada es, que llevo siempre en la billetera, es la de Evita. La Santa Evita, que la veía escondida en los rincones por el 76, 77 o 78, con unas espigas de trigo para proteger al pueblo. Y eso nunca más se me va a olvidar. Así que antes que nada, antes que ser argentino, austríaco, italiano o cristiano, soy peronista. Y ese sentimiento me acompaña en toda la vida. Así que muy bueno el tema de la patria y lo que estuvieron hablando con el gallego chipriota, que me parece muy cierto. La patria está en el corazón y mi corazón está en la patria peronista. Y le digo a mis hijos, cuando me muera no voy a ir al paraíso, voy a ir al cielo de los peronistas, que es un lugar hermoso, donde Perón habla todos los días, donde Evita nos da una pelota de fútbol de cuero, donde nuestras casas son hermosos chalecitos, tenemos heladera y unos lindos autitos Siam di tela. El cielo de los peronistas, donde algún día iré. Un abrazo, compañeros de la Argentina, tierra de Perón y Evita. Bueno, Catriel, tu mensaje va a levantar ampollas entre muchos contraescuchas argentinos. Bueno, y no solo de Argentina. De hecho, las está levantando ya en este preciso instante. Yo la verdad es que ni entro ni salgo, pero vamos, te recuerdo que todas las dictaduras que en el mundo han sido incorporan al hecho nacional la política. En la Alemania de Hitler solo se podía ser alemán si se era partidario de los nazis. En la España de Franco, los buenos españoles eran aquellos que apoyaban al régimen de Franco. Puedo continuar así, hasta mañana, con Mussolini, con Ceausescu o con Fidel Castro. En Cuba, a todo el que se opone a Castro le retiran la carta de cubanidad y le denominan gusano o lacayo del imperialismo. Así que tú verás, la política y la cuestión nacional suelen ser malos compañeros de cama. Bien, seguimos con Mariano, que está en Ámsterdam y que tiene una pregunta sobre el tema de Afganistán. Yo vi la rueda de prensa esta que dio Joe Biden, que salió por la tele y por internet, y a mí me suena un poco a justificación de que eso de estar en un país tan lejano, gastando millones y millones y miles de millones de dólares, sin que haya nada a cambio, o sea, un beneficio, que eso es antiguo, que ya en los tiempos modernos no tiene sentido estar gastando tanto dinero y tantos recursos y vidas humanas en un país en el que no pintas nada, ¿no? Pero sobre todo la lectura que veo por detrás es como eso es una cosa que deberían hacer los países que mandan o el país líder en el mundo, y Estados Unidos ya no es el líder del mundo al 100%. Es algo medio compartido ahí con China, ¿no? Pero sin embargo China no se moja en estos temas, ¿no? Yo no sé hasta qué punto estará China metida, pero bueno, que yo sepa, China no está metida en ninguna guerra desgastándose, ¿no? Y bueno, mi pregunta va un poco por ahí, ¿no? ¿Tú crees que un país puede ser el líder del mundo sin desgaste bélico y sin tener intereses tan lejanos? ¿O crees que esto que ha hecho Estados Unidos durante todos estos años en el pasado, de ser el líder, pero siempre a costa de hacer un esfuerzo bélico en alguna otra parte del mundo, crees que esto es un modelo antiguo y que en el futuro un país puede liderar perfectamente el mundo como es China sin meterse en fregados bélicos? Bueno, pues nada, seguro que tienes una
una apreciación sobre esta pregunta. Y te mando un saludo y muchísimas gracias por todos tus programas, ¿eh? Venga, un saludo. Pues mira, Mariano, desde el siglo XVI hay un hegemón mundial, es decir, una potencia predominante. Hegemón en griego significa líder. Antes de eso había hegemonías regionales, antes del siglo XVI, hace 2000 años. Por ejemplo, los romanos eran hegemónicos en esta parte del mundo, pero en Extremo Oriente pues la hegemonía pertenecía a la dinastía Han, y en lo que hoy es Oriente Medio mandaban y disponían los partos, cuyo imperio iba desde el río Indo hasta el Cáucaso. La monarquía hispánica fue la que inauguró las hegemonías mundiales, tras el descubrimiento, la conquista de América, la circunnavegación del globo, y también lo construyó esa hegemonía sobre su autoridad en la geopolítica europea, dado el contacto que había entre los Habsburgo españoles y los alemanes. Los reyes de España mantuvieron esa posición durante siglo y medio, hasta la paz de Westfalia más o menos, cuando la hegemonía mundial pasó a los franceses, que la retendrían hasta mediados del siglo XVIII, cuando después de la Guerra de los 7 Años pasó al Reino Unido. Los británicos se mantendrían como hegemones hasta el final de la Primera Guerra Mundial, que es cuando pasó a Estados Unidos. Entre medias hay un momento de cambio de hegemonía claro. Entre medias hubo periodos de guerras e inestabilidad. Los reyes de Francia le arrancaron el liderazgo mundial a los de España en tiempos de Luis XIV, y luego la familia reinante en Francia se quedó con la corona de España. Los británicos guerrearon con Francia varias veces en la segunda mitad del XVIII. El último espasmo de estas guerras fueron las guerras napoleónicas, que refortalecieron a Inglaterra hasta el punto de que el siglo XIX sería enteramente suyo. El Reino Unido, un siglo más tarde, salió muy perjudicado de la Primera Guerra Mundial y empezó a transferir, no la transfirió de golpe, la hegemonía a Estados Unidos. Ese fue un proceso que concluyó tras la Segunda Guerra Mundial. Los hegemones siempre enfrentan a aspirantes al título, eso que es continuo. Los Habsburgo españoles tuvieron que vérselas con los Valois franceses durante un siglo, y los Valois por lo general salían escaldados. Los Borbones franceses hicieron lo propio con los Hanover ingleses, que fracasaron varias veces. Y luego ya en el periodo álgido de la hegemonía británica, a principios del siglo XX, los alemanes le echaron un pulso a los británicos, que perdieron 2 veces. Estados Unidos también le echó un pulso a la Unión Soviética durante 40 años. El pulso lo perdió, como bien sabemos. Ahora estamos ante un nuevo aspirante, que es China. No sabemos si conseguirá doblar el brazo a Estados Unidos. Si lo hacen, de cualquier modo no será inmediatamente, ¿eh? Su poderío económico es notable, pero aún inferior al de Estados Unidos. El militar es simplemente una fracción del de Estados Unidos. Mira, algo así como el 70% del gasto militar en el mundo lo realiza Estados Unidos y sus aliados, tanto en Europa como en Asia. Y el poder blando con el que cuenta Estados Unidos es mucho mayor, porque es que llevamos 500 años de hegemones occidentales. El Estados Unidos actual es el último eslabón de poder occidental que empezó a principios del siglo XVI con los reyes católicos. Desde entonces nadie tose a Occidente. El mundo utiliza nuestro alfabeto, nuestro calendario, nuestra manera de vestir y emplea nuestras lenguas si quiere hacerse entender. Como ves, la cosa va más allá de 1 punto o 2 puntos del PIB en un momento concreto. Bien, pues ya terminamos. Lo hacemos con Pizarro, como siempre, que hoy nos ha dejado 2 notas. La primera sobre las esperanzas que ha puesto China en Afganistán, y la segunda sobre el programa que hicimos ayer, Fabián y yo. Fabián está viajado y leído de tal modo que conoce la esencia de la gente y mucho de sí mismo. Esto le permite hablar honesta y libremente, lo que resulta muy atractivo. Lo que no han conseguido sus viajes y sus lecturas es cambiar su carácter, educado, cordial, pero no acogedor. La nación es una ficción y el Estado un artificio, pero justifican y posibilitan la muy real violencia impositiva que permite la servidumbre de los ciudadanos hacia la oligarquía política. Entender esta dinámica no la modifica ni invita a modificarla. Tan solo es descorazonador. En este momento todo el orbe sabe que los Estados Unidos son una potencia que invade militarmente otros países y deja tirados a quienes en ellos confían. Todo el orbe sabe que la Unión Europea está profundamente preocupada por todo y que es profundamente incapaz de resolver nada de lo que le preocupa. Y todo el orbe sabe que China es una tiranía infecta que sonríe, no juzga, no invade y paga lo que se lleva. En Afganistán la cosa se pone oscura para los no comulgantes. En la región, China gana influencia y en el globo los Estados Unidos pierden su reputación. Es el momento de los optimistas. Todos serán pocos. Un cordial saludo de Pizarro.
Pues hasta aquí llega, queridos amigos, la contra de hoy, que es martes. Mañana será miércoles, habrá contra y estaré aquí para contárosla. Hasta mañana, amigos.